Antonio es consultor en tecnología y procesos de transformación digital para Legal Trust Chile, consultor en tecnología educativa para EdFor Chile, coordinador de la Unidad de Innovación Digital de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, asesor en tecnología educativa en la CFT Estatal de Valparaíso, asesor en innovación educativa, diseño instruccional para ambientes emergentes de aprendizaje en la Universidad Tecnológica Metropolitana, docente invitado, consultor por la Universidad de las Américas Puebla, asesor educativo en LexWay Edu, entidad experta en Compliance Educational, asesor de tecnología de la información, asesoría en la conformación del Centro de Transformación Digital, diseño de estándares, lineamientos de procesos de implementación, metodologías para la reorganización de las unidades de trabajo. Docente y asesor y diseñador de programas para talleres, uso de tecnología para la carrera de técnico en marketing digital en AIEP. Embajador de tecnología educativa por parte de ONIA Learning. Bueno, esta es la experiencia. Bueno, hay mucho más de Antonio. Vamos a cederle la palabra a Antonio. Perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, correcto. Súper. Muchísimas gracias, primero que todo, profesor Noel, profesor Ángel, y al equipo de este gran seminario que en el fondo convoca uno de los elementos súper importantes que tiene que ver con este proceso, un proceso en el que está cada vez más disruptivo, ¿cierto? Hay ciertos elementos emergentes, hay un escenario dinámico, está todo cambiante, y eso nos coloca un poco en una situación de alerta. ¿Ya? El sistema educativo tiende y revisa un poco todos estos temas, pero a veces no con la velocidad que sí lo hace el resto de la sociedad. Por tanto, un tema a mejorar y a considerar es lo que vamos a conversar el día de hoy. Es un escenario que plantea ciertos riesgos y que también nos coloca en un desafío importante. La academia, el sistema educativo en términos generales, requiere entonces hacer una revisión mucho más exhaustiva de su praxis, y se dice que de alguna otra manera aquellas instituciones que logren hacer una inversión en investigación y desarrollo de sus propias prácticas van a ser las que van a ser las instituciones más significantes en el próximo periodo, en la próxima década. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Yo les voy a compartir el material que está acá. No sé si ustedes me dicen, ¿se ve? ¿Se visualiza bien? Ahí está. Correcto, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Yo quisiera partir con una pequeña actividad, con una pequeña reflexión. A este respecto. ¿Cierto? Pareciese ser que parte de nosotros, parte del sistema educativo, algo quisiera con esta remembranza, ¿verdad? Con esta analogía. Por lo tanto, me gustaría poder compartir con ustedes, voy a colocar acá en el chat, esto sería para todos, una actividad de Mentimeter. Imagino que ustedes ya la conocen. Esta herramienta, vamos a compartir esa ventana en particular. Y vamos a copiar el enlace para compartirlo en el chat. ¿Qué sentimiento o concepto, cierto, evoca la imagen? Ya vamos a dejar esa imagen a la vista para que todos podamos revisarla, podamos analizar. ¿De qué se trata un poco esto? ¿Cierto? Esta figura, ¿cierto? Que como que el mundo se detuvo y principalmente algo sucedió ahí. Entonces, lo interesante sería poder conocer de parte de ustedes ¿qué sensaciones puede evocar esta imagen? Vamos a dejar ahí abierto el Mentimeter para que no nos coma todo el tiempo y podamos seguir avanzando. La idea es que en el fondo podamos ir respondiendo y revisando estas propuestas que se están desarrollando. En el chat yo voy a ir dejando los enlaces para las distintas actividades que les voy a proponer en este día.
Entonces, volviendo a esto, ¿cierto? Realizamos un ejercicio y un poco el temario de las cosas que quiero revisar en estos minutos es un poco el escenario actual, los desafíos que tienen los estudiantes en este escenario, los desafíos institucionales y los desafíos de los docentes. Revisar de alguna otra manera qué entendemos por esta disrupción educativa, donde tenemos muchos exponentes, hay una gran cantidad de disruptores hoy en día, y eso es un elemento interesante, porque en el fondo el efecto de la pandemia de alguna otra manera genera un aceleramiento y un interés por estas temáticas. Y bien, unos roles emergentes de la docencia y un poco los casos en los cuales yo he podido participar y que quiero compartirlos con ustedes. Bien, lo primero es considerar que efectivamente nos encontramos en un escenario VUCA, ¿cierto? VUCA por las siglas en inglés, que habla acerca de la volatilidad, la incertidumbre, lo complejo y lo ambiguo. Y hoy día también se le incluye incluso un más H que hace referencia a la hiperconectividad. ¿Ya? Hoy día tenemos un escenario súper hiperconectado, pero que también es complejo, ¿cierto? Hay muchos elementos y muchas variables interconectadas. Desde la perspectiva de la volatilidad hay una gran velocidad de cambios. También desde lo ambiguo no quedan muy claras ciertos límites. Hoy día hay varios otros elementos que se comienzan a considerar de una manera distinta y también la figura de la incertidumbre. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, un poco en la analogía, hay un AC y un DC, hay un efecto, ¿cierto?, que algunos autores están utilizando, que es antes de coronavirus y después de coronavirus. La figura como antes de coronavirus teníamos ciertas certidumbres, ya nosotros teníamos ciertos paradigmas súper consolidados y que funcionaban en torno a todas estas temáticas que hoy día estamos tratando de resolver. Sin embargo, hoy día la incertidumbre de si volvemos o no volvemos, si va a ser en una figura híbrida, si va a ser en una situación solamente en línea, quiénes están aprendiendo, quiénes no, quiénes están siendo perjudicados, cuáles son las brechas que se están generando. Son un sinnúmero de elementos que tenemos que ir resolviendo y eso en el fondo es parte de lo que no tenemos todavía muy claro. Pero el escenario es este, el escenario es precisamente una situación más volátil, más compleja de lo que hemos estado resolviendo en situaciones anteriores. Por lo tanto, uno de los elementos importantes en este escenario es la convergencia. En una ocasión anterior, también con el profesor Noel Angulo, conversamos más profundo sobre esta figura. Sin embargo, yo voy a hacer unos pequeños guiños a esta temática que es muy interesante y que en el fondo plantea que desde el mundo, ¿cierto?, digamos, del mercado, del marketing, de las empresas, del desarrollo laboral, del mercado laboral también, se ha planteado que esta figura, ¿cuáles vendrían a ser un poquitito esta vinculación? Si hablamos de la volatilidad, ¿cierto? Una adaptabilidad, una respuesta frente al cambio, cómo las empresas de alguna manera se relacionan con esto versus seguir un plan estructurado lineal. Hoy día las estructuras lineales como que tienden un poco a resquebrajarse, porque efectivamente no tenemos claridades concretas sobre muchas partes de este escenario. La parte de la incertidumbre efectivamente tiene que ver una colaboración más específica con los clientes, ¿cierto? Y también hay una figura de esta figura de lo complejo, cómo podemos efectivamente generar o gestar estas interacciones. Ya voy a hablar un poquitito sobre esto en la transformación, ¿cierto? O en la traducción al sistema educativo. Luego tiene este tema de la funcionalidad y esta figura ambigua, en el fondo, cómo vamos aplacando esta ambigüedad, generando elementos funcionales. ¿Ya? Y efectivamente acá ya comenzamos a mostrar estos versos que están en esta imagen, nos hablan un poquitito de este AC, ¿cierto? Antes de coronavirus era sencillo seguir un plan, era sencillo seguir una negociación simplemente contractual, nos seguimos y nos regimos solamente el contrato. En el caso de la complejidad, solamente seguíamos un proceso y este proceso nos tenía que llevar al éxito porque era parte de esto, de esta cultura, de este escenario. Y finalmente la documentación extensiva, muchas veces sistema o sistematización burocrática efectivamente funcionaba porque era parte de lo que creíamos que era el escenario concreto. Pero hoy día nos estamos dando cuenta que efectivamente todos estos elementos son bastante más volubles y también se puede generar en un ambiente ágil, se puede crecer, se puede crear, se puede aprender en estos escenarios. Solamente hay que tener las herramientas necesarias para ello. Por lo tanto, los desafíos de los estudiantes en este escenario, eh, tenemos, por ejemplo, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Yo creo que ese es uno de los elementos más cruciales
porque ahí me voy a detener un poquitito más, porque efectivamente tiene una trascendencia en la figura del estudiante. Hoy día, ya desde los escenarios más pequeños, los más pequeñitos, ¿cierto? Cuando inician sus procesos de escolarización, hacen un trabajo más bien desde lo inductivo, desde el descubrir, desde ir recorriendo, ¿cierto? El mundo que los rodea. Sin embargo, una vez que ya comienza el proceso de escolarización más bien de la lectoescritura, como que pareciese ser que se comienza a estructurar y se comienza a hacer una sistematización lineal y se rompe un poco ese escenario, esa figura inductiva y del descubrimiento. Pero eso en el fondo es lo que hoy día este concepto invita a reflexionar, ya que el sistema educativo un poco incorpore, tanto dentro de lo formal o desde lo informal, la estimulación hacia esta figura de un autoaprendizaje, por ejemplo. El aprendizaje multimodal. Hoy día los estudiantes también corren con esto, en el fondo no es solamente para el sistema educativo, ni para la academia, ni para los docentes, ni los profesores, sino también estamos en una figura bien particular en la que los estudiantes muchas veces tienen que adaptarse, ¿cierto?, a una situación sincrónica de presencia digital, de presencia física, o estar en un escenario mixto. Y eso también conlleva ciertos elementos que van a dar una respuesta hacia los desafíos que se le están planteando al estudiante. Estrategias de aprendizaje. Los estudiantes tienen las estrategias de aprendizaje claras. Nuestro sistema educativo se encarga de establecer estrategias para que ellos puedan aprender de acuerdo a sus capacidades múltiples, por ejemplo. Ahí hay varios elementos que nosotros tenemos como un poquito al debe, porque efectivamente nosotros como sistema educativo no reparamos tanto en esos detalles, a menos que sea una situación más bien remedial. La figura de la autorregulación. Esperamos que se autorregulen, sobre todo, por ejemplo, en este proceso de pandemia, esperábamos que se autorregularan respecto de los estudios, del tiempo de casa, el tiempo en confinamiento, cómo se iban a autorregular. Pero hasta antes de eso nunca se les había puesto en ese escenario y tampoco se les había exigido desarrollar esas habilidades, por lo tanto también fueron un poquito a la fuerza. Y eso también es parte de este proceso. El aprendizaje colectivo, efectivamente, estos trabajos que muchas veces, eh, trabajos grupales, no trabajo en equipo, sino que efectivamente no trabajo, es un trabajo cooperativo o colaborativo, que es lo que esperamos que resuelvan los estudiantes, que resuelvan todos en conjunto, que creen un aprendizaje colectivo y social, o efectivamente se queden solamente en una participación, que participen con una parte de ese trabajo. Eso también hay parte de una regulación que nosotros tampoco la abordamos con mucha detención. Y efectivamente en estos escenarios también se visualiza como una de las problemáticas o faltas o carencias del sistema. Y adaptación y resiliencia ya tiene que ver un poco con otros elementos que van muy bien vinculados también a lo socioemocional y que también tiene que ver con esta irrupción de la educación socioemocional que va teniendo cada vez más participación dentro del proceso. Lo importante es que luego se pueda anclar dentro del currículum para que tenga la misma importancia que el resto de las otras habilidades que se espera que el estudiante pueda desarrollar. El concepto, ¿cierto?, de lifelong learning es un aprendizaje a lo largo de la vida y se refiere a la educación que se cursa a la par y posterior a los grados académicos. Es decir, los estudiantes hoy día tienen que tener claro que no solamente el sistema educativo, no solamente lo que aprenden, ya sea en la escuela, en la educación superior, o las figuras pregrado, ¿cierto? O posgrado en el fondo, cómo se organizan, ¿cierto? Es todo lo que tengo que aprender está en la educación formal, o también yo tengo que buscar otros elementos. Acá hay muchísimas alternativas. Los MOOCs representan varios elementos que van a ir ayudando a esta figura. Las principales universidades tienen una gran cantidad de cursos, por ejemplo, que complementan y que en el fondo están abiertos. ¿Ya? Entonces, también ahí hay un espacio, un escenario nuevo, que efectivamente de complementariedad al proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la actitud hacia un aprendizaje continuo es parte también de el trabajo que debemos desarrollar como sistema educativo, estimular esa figura y motivar a que efectivamente el estudiante no solamente se quede con uno de los problemas bien grandes que hoy día tenemos como en el sistema educativo. Muchas veces los chicos se quedan solamente con la presentación o con el PowerPoint como la única herramienta de estudio que ellos debiesen revisar. Y ahí es donde efectivamente nosotros calzamos en una carencia que finalmente
termina en que el estudiante no va más allá de lo que debiese revisar y se queda solamente anclado en lo que se le presenta, sin entender muy bien muchas veces el contexto. Bien, cuya meta principal, ¿cierto?, es esta mejora continua de la persona, donde efectivamente cada uno de nosotros debiésemos tener también claridades y certezas respecto de cuáles son nuestros intereses, cuáles son las cosas que más me gusta hacer, y desde ahí construir, ¿cierto?, este camino hacia un bienestar, no solamente lo profesional, no solamente lo disciplinar, sino también un bienestar, digamos, más bien más macro. Y eso es parte entonces de este escenario del aprendizaje a lo largo de toda la vida y es parte también de uno de los principales y más importantes desafíos que tienen los estudiantes. También existen distintos formatos, ¿cierto? Está el aprendizaje a lo largo de la vida: formal, autodirigido, profesional, personal, indirecto, informal o libre. ¿Ya? Entonces, todas estas temáticas son parte de un proceso que hoy día se deben considerar al momento de programar, ¿cierto? Esta disrupción que estamos hablando, esta disrupción que vamos a ir avanzando poco a poco. Los desafíos en el caso de los docentes, ¿ya? Los docentes acá hay un modelo que es súper interesante y que se los recomiendo revisar con mayor atención, que es un artículo que promueve, eh, ahí les voy a decir el dato, no me acuerdo muy bien la revista, pero es de Jordi Adel, Frances Esteves y de Linda Castañeda, donde se plantea, por ejemplo, que el generador y el docente hoy día, en el ámbito de las competencias digitales, que es un elemento que también vamos a ir avanzando en este periodo, sobre todo post pandemia, para poder prepararnos en torno a sacar mejor provecho de la tecnología, debe ser un generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes. Esto implica que en el fondo el docente tuviese, ¿cierto?, tenga claridad de qué puede echar mano para poder crear situaciones de aprendizaje en torno a la temática tecnológica. Estamos claros que efectivamente muchas veces habrá dificultades respecto de la conectividad, habrá dificultades respecto del acceso a la tecnología, pero por sobre esos elementos que de alguna otra manera son, eh, digamos, desafíos más bien eh, digamos, estructurales. De alguna u otra manera se puede subsanar, de alguna u otra manera puede uno actuar, porque finalmente es un desafío técnico, ¿ya? La conectividad, el acceso a equipo, son desafíos técnicos. Lo más complejo, en verdad, son los desafíos adaptativos, y es donde entra a correr, ¿cierto?, el concepto de los paradigmas, el concepto también de lo cultural, de por qué yo hago estas cosas y por qué tiene un sentido para mí. Esos son los elementos más complejos y eso sí los podemos trabajar con los chicos porque la tecnología siempre va a ser simplemente un medio, no va a ser el centro. Por lo tanto, si comenzamos a trabajar en la conceptualización de lo importante que es trabajar con estas figuras, de entender el por qué estamos llegando al uso de tecnología, son elementos muy cruciales para los estudiantes. El experto en contenidos pedagógicos digitales. Estos elementos, estos diseños hoy día, las herramientas que están disponibles en el mercado hoy día hacen sostenible el proceso. ¿Por qué? Porque uno puede efectivamente quizás no tener los recursos completos para poder adquirir digamos, licencias u otras cosas. Hoy día la gran mayoría y el modelo de negocio de las aplicaciones funciona un poco en esta freemium, ¿cierto? Que tiene un componente gratuito y tiene un componente también de pago. Entonces, si nosotros sabemos sacar bien el provecho, la parte que tiene que ver con lo gratuito, podemos efectivamente hacer bastante y podemos también ir revisando qué es lo que podemos resolver. Resolver desde la perspectiva, yo voy a utilizar esta herramienta, por ejemplo, para hacer un diagnóstico, una herramientas que a lo mejor van a servir de mejor manera para lo que son las evaluaciones formativas, y tener claridades antes de llegar a una evaluación sumativa o de final de unidad, tener claro cómo están los estudiantes. Y estos elementos muchas veces sentimos que nos recargamos de trabajo, pero hay muchas herramientas que a priori nos entregan la información y ya sabríamos retomar algún tema, generar actividades remediales o trabajar con algún grupo específico a partir del uso de estas herramientas. El práctico y reflexivo aumentado, ¿ya? En el fondo, la idea, aquí hay un tema también que tiene que ver con esta figura cultural, y es que cada vez más vamos a tener que tener ciertos como planes B, ¿cierto? Alternativas A. Y el principal objetivo es que nosotros podamos desarrollar una estructura, una ruta de aprendizaje que sea lo suficientemente flexible para movilizarlos en términos de falta de tiempo, para movilizarnos en torno a falta de actividades presenciales, etc.
¿Cómo resolvemos eso? Uno de los elementos importantes es ya no pensar en el contenido, sino pensar en la experiencia de aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene que aprender el estudiante? Desde esa perspectiva, la movilidad del proceso formativo es bastante más amplia y eso nos favorece en el diseño estructural del proceso. Experto en entornos enriquecidos de aprendizaje personal y organizativo. Eso también es sumamente importante porque ya en la medida que ir pasando el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que los LMS, los Learning Management System, que en el fondo estamos hablando de estos para llevarlos como a productos, no quiero promocionar ninguno en particular, pero los Moodles, ¿cierto? Canvas, Blackboard, Camilo y otros, ¿cierto? Incluyendo los grandes ganadores de la pandemia, ¿cierto? Que es Google Classroom y también Microsoft Teams. Mientras más fáciles de usar, mejor va a ser la trayectoria de aprendizaje del profesor y también de sus estudiantes. Por lo tanto, mientras más herramientas y más complejidades tenga, la verdad es que no va a funcionar muy bien. Por lo tanto, tenemos que tener alternativas, tenemos que tener cosas que puedan hacer fluir cuando efectivamente se generen problemáticas dentro de este aprendizaje. Sensible al uso de tecnología desde la perspectiva del compromiso social. Estamos claros que efectivamente la tecnología hoy día está generando ciertas brechas importantes. Hay algunas herramientas, por ejemplo, hay herramientas que tienen que ver con una mezcla de tecnología con elementos analógicos. Hay herramientas, por ejemplo, que yo puedo facilitar a los estudiantes ciertas tarjetas de cartón y estas tarjetas de cartón van a ser parte de su respuesta frente a preguntas que yo puedo hacer de manera digital con mi celular y los chicos responden a través de esta tarjeta. En el fondo, ¿qué es lo que hay allí? Es un ejemplo ya de una aplicación, en este momento justo se me olvidó el nombre, me voy a recordar y se los voy a dar, pero es una aplicación súper interesante que en el fondo lo que hace es mezclar lo del mundo digital, que muchas veces soy yo el que tengo la tecnología, pero mis estudiantes no. O estoy en una situación presencial y evidentemente va a ser más difícil el que los estudiantes accedan a una tecnología dentro de la sala de clase. Entonces mezclamos y podemos hacer esos cambios siempre y cuando, ¿cierto? Vayamos pensando desde una estructura, desde un plan que esto se está ejecutando. Luego, capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del estudiante. Acá, efectivamente, hay un tema muy, muy potente que tiene que ver con estos escenarios. Un escenario en el cual, en la parte más escolar, ¿cierto? La vinculación de los estudiantes con sus familias se vio afectada tanto dentro de lo negativo del confinamiento y también dentro de lo positivo y la vinculación que pudiesen tener y la incorporación muchas veces de los padres, digamos, de los tutores, que en el caso de que no sean sus padres directos, con la escuela, con el sistema escolar, porque estuvieron un poquito más vinculados. Esta cuestión de estar todos juntos también les implicó que efectivamente ellos tuvieron que muchas veces vincularse con el colegio para que efectivamente esto sucediera. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Pasaron muchas cosas muy complejas, muchos profesores trabajaron solo a través de WhatsApp y esto significaba que recibían WhatsApp a distintos tipos de horas, distintos tipos de días. ¿Cómo regulamos ese espacio? Y ahí entonces también tenemos que comenzar a trabajar en ese contexto, la regulación de los espacios digitales. Es decir, también tenemos que colocar elementos, ¿cierto?, que medien la convivencia digital. Y eso también es parte de este proceso, tanto de los distintos elementos que se van a generar. Este es el modelo que yo les comentaba, ¿ya? De Castañeda, Villadel, y que plantea y muestra este escenario. Ahora, esto estaba como dentro de la práctica, ¿ya? Perdón, dentro de la teoría. Luego esto se colocó en práctica y se resuelve de otra manera, termina de esta forma, ¿ya? Donde efectivamente tenemos el centro, ¿cierto? Son las competencias docentes holísticas para el mundo digital, donde se plantea los temas que ya habíamos conversado, pero se incorporan otros elementos, como por ejemplo el experto en contextos mejorados de aprendizaje organizacional o personal. Es decir, ya no es mi relación solamente con mi estudiante, sino también es con el medio, es también con el establecimiento, es con la institución, es con la comunidad. Es decir, se va a necesitar entonces que los profesores tengan esas áreas más desarrolladas. Y no solamente desde lo instrumental, sino también desde la sensibilización de cómo con una herramienta puedo llegar a disminuir tiempos, a mejorar el proceso de aprendizaje de estudiantes, a mejorar la vinculación con las familias, a mejorar la vinculación de mis estudiantes con el entorno.
Bien, esto también es un elemento interesante. Y finalmente, ¿cuáles podrían ser dentro de estas competencias que nos mencionaba el profesor Noel Angulo? Estamos hablando de que efectivamente debiese ser una figura más estratégica, porque en el fondo, en estos escenarios, uno ya no solamente va a quedar en la linealidad, ¿cierto?, de los sílabus o de los programas clase a clase, no sé cómo los mencionan, cada institución a veces también tiene su propio nombre, pero estamos hablando de esta estructura donde efectivamente colocamos los contenidos que se van a ver en la semana 1, en la semana 2, o en el día 1, día 2, día 3, y finalmente eso va trascendiendo. Pero eso es como la metodología un poquitito AC, ¿cierto? Antes de coronavirus, hacia 2019 y hacia atrás. Hoy día tenemos bastante más complejidades, por lo tanto debe ser más flexible, y por lo tanto el rol del profesor debe ser una estratega del aprendizaje, que no es menor. Luego viene en la figura de, debe ser colaborativo y cooperativo. Hay cosas en las cuales yo puedo aportar, pero hay otras en las cuales yo tengo que implicarme, o sea, yo tengo que estar dentro de ese proceso. Y muchas veces para que funcione la situación de aprendizaje, yo tengo que estar más bien cooperando, no solamente con el estudiante, sino también con el sistema escolar que está dentro de la institución. El analista del aprendizaje, estas aplicaciones que nosotros podemos utilizar también nos van entregando una gran cantidad de datos, y por lo tanto nosotros también tenemos que ser capaces de interpretar esos datos para que en el fondo se pueda mejorar la lógica del aprendizaje de un grupo, de una escuela, de una generación, etcétera. Por lo tanto, también vamos a tener que desarrollar esos elementos. Vamos a tener también que abordar la curación de contenidos como un elemento crucial para el desarrollo de contenidos digitales de calidad, que sean pertinentes, válidos y confiables, porque desde el ejemplo se enseña a los estudiantes a no copiar y pegar de un documento. Entonces también tenemos que ser parte de ese proceso. Gestionador de la creatividad. Algunos elementos que efectivamente se van a ir trascendiendo a este proceso es que al tener estos escenarios que son bastante más volubles, vamos a necesitar entonces tener entrenada nuestra capacidad creativa y también ayudar a que nuestros estudiantes se empoderen de sus procesos creativos. El pensamiento creativo es algo entrenable, no necesariamente la persona que nació creativa es la única persona capaz de desarrollarla. No, también nosotros somos capaces de estimularla, también somos capaces de autogestionarla. Finalmente, el proceso de catalización de procesos de aprendizaje nos permite visualizar el contexto. Siempre estar mirando hacia afuera qué está sucediendo en el contexto es uno de los elementos más importantes hoy día. Una de las barreras de entrada más complejas que sufrió el sistema educativo en este proceso es que efectivamente nunca hizo una conversación directa con otras disciplinas. Y muchas de esas disciplinas ya habían resuelto muchas cosas. Por ejemplo, la motivación del estudiante. La motivación del estudiante desde el área del marketing, por ejemplo, ya lo tenían resuelto en el año 50, año 60. Sin embargo, en el sistema educativo tenemos ciertas dificultades para poder estimular a los estudiantes, para poder resolver, para poder hacer que ellos se interesen por las temáticas que yo estoy planteando como profesor, que yo estoy tratando de incorporar como institución. Por lo tanto, la no convergencia va generando estos elementos. Entonces, la invitación es que el profesor sea un poquito más abierto en esa figura, se pueda generar el ambiente, pueda para aquellos que están en el área de la gastronomía, ¿cierto? Puede hacer la mise en place, ¿cierto? Previa, para dejar todo listo, dejar toda la mesa servida para que efectivamente en ese ambiente propicio se genere el aprendizaje. Y ahí tenemos entonces un trabajo distinto, donde efectivamente el aprendizaje, estamos claros que no sucede cuando uno quiere enseñar, sino cuando los chicos quieren aprender. Y para poder resolver eso, entonces tenemos que preparar el terreno, tenemos que allanar el camino y tenemos que generar espacio. Por lo tanto, pasamos a ser de simples facilitadores que mostraba un poco el modelo basado en competencia a catalizadores del aprendizaje. Los desafíos institucionales. Acá yo tengo algunos números que voy a pasar un poquito más rápido y voy a nombrar algunos de los elementos, donde se plantea, por ejemplo, el estado emocional como uno de los elementos importantes que hoy día tienen que entrar en juego dentro del proceso que antes no estaban. En el 2019 hacia atrás, la figura de los socios emocionales no estaba dentro de uno de los elementos importantes a trabajar. Y dentro de qué otros elementos importantes, cómo asegurarse que ningún estudiante se quede atrás. ¿Cómo garantizar eso? También es un elemento importante que hoy día las instituciones de educación están evaluando como parte de los desafíos que están planteándose para el futuro de 3, 4, 5 años, como máximo. Ya no se están planteando planes 10 años o 15 años, sino que máximo 5, por toda la volatilidad del mercado y el contexto de lo que sucede en general. ¿Y cómo podemos resolver estos elementos? Bueno, fortaleciendo el contacto con los estudiantes,
motivando y generando clases interactivas, el involucramiento, ¿cierto?, de apoderados, el involucramiento en el caso de la educación superior, ya no son los apoderados, pero sí es el contexto laboral, involucrarnos con las empresas, dejar de tener estas resistencias de trabajar de manera conjunta, y efectivamente un trabajo colaborativo con los demás profesores, con las demás instituciones, abrir las fronteras y efectivamente implementar un proceso de aprendizaje sin fronteras. El hecho de que yo esté aquí, yo vengo de Chile, y podamos estar compartiendo estos elementos es maravilloso, y esto es lo que tiene que seguir creciendo, esto es lo que tiene que seguir sucediendo en cada uno de nosotros. Podemos vincularnos con profesores que están en distintos lugares, profesores que están en distintos escenarios, con distintos sistemas educativos, y eso en el fondo es lo que va a generar el enriquecimiento de mi proceso formativo, yo como docente, yo como institución, y también en favor claramente de nuestros estudiantes. Otro de los elementos importantes que tiende, ya aquí hablando un poco más en la educación superior, hablamos mucho de los efectos de la pedagogía y en la educación escolar, y que funciona bastante bien y que debe ser así, y que digamos, todos los autores están de acuerdo. Sin embargo, en la educación, por ejemplo, de estos centros de apoyo a la docencia, cuando hablamos de educación superior, estamos hablando de profesionales que vienen del mundo laboral, que son expertos en sus materias y que vuelven entonces o que ingresan a la academia para enseñar a estudiantes eso que a ellos les apasiona. ¿Cómo entonces podemos trabajar solamente desde la figura pedagógica? La figura pedagógica plantea de alguna otra manera que yo tengo que enseñarte algo que tú no sabes. Sin embargo, estas personas no vienen con esos elementos, ya tienen aprendizajes previos, y ahí se van generando ciertos roces. ¿Ya? Los centros de apoyo a la docencia, cuando se transforman en una especie de mini facultades de educación, es cuando se genera la disrupción. Y finalmente los profesionales dejan de tomar atención a estos procesos y simplemente hacen el check y pasan de largo, porque efectivamente lo que ellos necesitan no está dentro de ese proceso, está en otras facetas. Por eso entonces es muy importante que en la educación superior se comience a hablar también de andragogía, que es la educación de adultos, se comience a hablar también de autogogía, que en el fondo es la realización del aprendizaje autodeterminado, donde efectivamente yo a los profesores que están en ejercicio, a los académicos que están en ejercicio, también tengo que brindarles opciones para que se cumplan sus deseos formativos, no solamente las necesidades que requiere la institución, sino también aquellos elementos que saben los profesores que requieren. Si pensamos en esto de manera más macro, los profesionales que se dedican a la educación y que son profesionales, no solamente están en una institución, muchas veces están en distintas instituciones. Por lo tanto, ese reconocimiento del aprendizaje previo o el aprendizaje que ya tiene informalmente por el roce con otras instituciones, también debe ser un elemento que debe el sistema educativo, ¿cierto? Y la institución debe poner en juego para que efectivamente se vayan declarando mejoras en estos procesos. Acá otro ejercicio, ¿ya? Un ejercicio bastante sencillo también, que me gustaría compartir con ustedes. Les voy a compartir también el enlace. Esta frase que está acá: mis estudios no solo fallaron en enseñarme lo que profesaban que enseñaban, sino que evitaron mi educación al grado que me enoja pensar solo lo que pude haber aprendido en casa por mí mismo. Entonces el ejercicio que yo les quiero plantear es el siguiente. Vamos a mostrar acá un poquito esta pregunta. Entonces, ¿cuál es? Vamos a compartirlo un segundito. Vamos a copiar el código también en el chat. Ahí les dejo el enlace. La pregunta es la siguiente. ¿Quién o en qué año se dijo esta frase? Y hay entonces algunas alternativas. Ya, vamos a ir dando un poquitito más de tiempo solamente. Algo me pasó con la... Bueno, algo pasó parece con esta presentación. Pero les planteo las alternativas. Esto fue año 2019, 2020, 2021. Pueden responder en el chat.
me falta una alternativa, u otro año. 2019, 2020, 2021 u otro año. Sí, hubo una dificultad acá con la presentación, así que les pido las disculpas. Pero otro año, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos dos alternativas de otro año. Ajá. Bien, vamos a tener que hacer un spoiler para no perdernos mucho en el tiempo. Y se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Si alguien me puede cooperar con eso. ¿Se ve? Sí, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Esto fue escrito en el 1856. ¿Ya? Esto está documentado en el libro Aprendizaje Invisible de Cobo y Moravec del 2012. Efectivamente, pareciese ser que es algo muy actual, o sea, que ese desafío, ¿cierto?, es como muy, muy de estos últimos años. Y la verdad es que no, es de otro año, ¿cierto?, y bastante antes. Entonces, ¿el sistema educativo está cuestionado desde hoy, desde ayer? No, desde hace bastante tiempo. La verdad es que es infranqueable en muchos aspectos. Entonces, esta es la oportunidad de hacer estos cambios. Acá hay, bueno, una definición que voy a pasar, ¿cierto? Y vamos a vernos un poco en esta figura, ¿cierto? De qué entendemos por la disrupción educativa. Y la educación actual, ¿cierto? No responde al reto de la revolución digital y por esta razón hace falta un cambio disruptivo. Una disrupción es una rotura o interrupción, ¿cierto? Donde efectivamente lo importante es cambiar, mejorar, em, transformar para efectivamente mejorar lo existente. Hoy día estamos en un escenario donde se está hablando mucho, por ejemplo, de la transformación digital. ¿Y cuál es la transformación digital de la educación? Y allí también se nos van generando ciertas dudas hacia dónde podemos caminar, cuáles son estos elementos, y la clave de eso también, nuevamente, es la convergencia, es decir, no dejar de ver qué están haciendo el resto, ya qué está haciendo el resto de la sociedad para abordar estas dificultades, estos desafíos. Acá, bueno, hay una infografía, ¿cierto?, que nos plantea que claves para esta educación disruptiva tendría que ver con la personalización del aprendizaje, que efectivamente hay un tema ahí importante que tiene que ver con estos deseos formativos. Hoy día se hace cada vez más hincapié en esos elementos para poder acercarnos al estudiantado de una manera no vertical, ¿ya? Ni lineal tampoco, sino poder ir incorporando elementos que permitan, por un lado, estimular la motivación extrínseca para llegar a una motivación intrínseca del estudiante que se motiva a estar dentro de. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos el escenario con más macro, ¿ya? El estudiante en el ocio, por ejemplo, se conecta a Netflix y elige lo que quiere, se conecta a YouTube y elige lo que quiere. Desde acá, en el fondo, ¿cuál es la idea de no incorporar al estudiante dentro de su proceso formativo? Y ahí hay un tema que también es importante considerar, que en el fondo es el rompimiento de un paradigma, no es algo sencillo, es un tema de desafío adaptativo, como lo mencionábamos antes. Integrar inteligencia artificial. Esto también está en tela de juicio, porque hasta qué punto podemos incorporar esta figura respecto de la confidencialidad de los datos que nosotros podemos entregar. Sin embargo, el lado del vaso medio lleno, esto significa que podemos tener mejores respuestas respecto de nuestras prácticas y poder hacer innovaciones bastante más específicas, más puntuales y más abiertas también. Impulsar el pensamiento crítico, que esto es un elemento muy, muy, muy necesario. Reforzar las habilidades digitales tanto de todo el sistema educativo. ¿Ya? Aquí yo también al final les voy a mostrar un caso a ese respecto y apostar por la formación temprana, ya que aquí en el fondo esta etiqueta, ¿cierto?, como de los nativos digitales también tiene un elemento importante dentro de la forma en que están aprendiendo los chicos y que nosotros también debiésemos tener conciencia de esa forma de aprendizaje. Hay bastantes autores que hoy día ya están planteando que estas nuevas formas de aprender tampoco están siendo incorporadas en el sistema educativo, por lo tanto también debiésemos ser capaces de revisar qué está haciendo la neurociencia, revisar qué está haciendo la psicología cognitiva, y ahí hay elementos que se pueden recoger para que el sistema educativo no le pase lo mismo que estaba sucediendo hasta antes de 2019, que tenía las barreras cerradas sobre que los parámetros de lo que se tenía que hacer era eso y punto, y no se abría a nuevas posibilidades. Ese es uno de los elementos que también son muy importantes dentro de este concepto. Dentro de la figura de las perspectivas actuales, ¿ya? Hoy día cuando pensamos en esta estructura y los futuros profesionales tienden, por ejemplo, esta es una imagen, no se logra cargar bien, pero esta es, por ejemplo, la apuesta de Uber.
¿ya? Uber no está apostando a nuevos escenarios de nuevos autos o comprar más espacios, no. Está apostando a ir por drones. ¿Por qué? Porque efectivamente los parques automotrices de las distintas ciudades ya están sobresaturados, por lo tanto ellos están buscando una alternativa. Y la alternativa son estos drones para transportar gente. Y van a estar automatizados y van a tener una serie de cosas que, si lo buscan en YouTube, van a poder revisar con mayor detalle esta figura que les estoy comentando. Pero ¿a qué va esto? Es que en el fondo cambia entonces un montón de cosas, cambia un gran número de elementos. El conductor de Uber pasa a otro escenario, ya no está solamente, está compitiendo también con la figura del dron. Y no sabemos si efectivamente se va a mantener ese modelo del conductor Uber en esta nueva proyección de la empresa. Entonces, cuando pensamos en estas capacidades que tenemos que resolver para nuestros estudiantes, para este futuro incierto en el cual de la noche a la mañana nos cambió el escenario, Uber va a cambiar el escenario del transporte público. ¿Y qué va a suceder ahí entonces con los roles que hoy día tenemos establecidos como marcados, como aquellos elementos que las profesiones que existen hoy día están parametrizadas por currículum súper estructurados? ¿Cómo entonces podemos incorporar dentro del sistema educativo escolar, dentro del sistema educativo universitario o educación superior, estos elementos que nos permitan, ¿cierto?, llegar a estos espacios donde efectivamente podamos estar atentos a lo que está sucediendo, encontrar alternativas y llegar a un bienestar? Un bienestar no solamente individual, sino también un bienestar común, colectivo. Entonces, la transformación y la convergencia digital también nos está hablando acerca de estos elementos de criptoaprendizaje, ¿ya? Que es un elemento sumamente disruptivo también, y que tiene que ver con esta forma de la validación del aprendizaje. Hoy día nosotros, las instituciones de educación, están enmarcadas en ser los referentes de quienes pueden otorgar ciertos títulos que validan a una persona como un profesional de un área en particular. Sin embargo, hoy en día sabemos claramente, por ejemplo, en el ámbito de la informática, que muchos profesionales de la informática, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países de Europa, no necesitan tener estudios formales, no necesitan tener un certificado que indique ellos son ingenieros informáticos, no. A las empresas no les importa, lo que les importa es el desarrollo de qué es lo que han hecho previamente. Por lo tanto, lo que les piden es un portafolio digital con ciertos elementos que van a validar sus procesos. Y obviamente en este contexto, cuando hablamos de la informática, es un área muy específica, ¿cierto?, de la población, pero también existen otros elementos. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que nuestros estudiantes, ¿cuántos de nosotros hacemos que nuestros estudiantes generen un muy buen LinkedIn o un portafolio digital o una identidad digital, o que comiencen desde temprano a generar su propia identidad digital? Esos son elementos también que son parte del proceso que tiene que incorporar el sistema educativo, porque no podemos dejar a libre albedrío, es que en el fondo nuestros estudiantes no tomen conciencia de la importancia que tienen estos medios. La validación finalmente no va a ser solamente por un cartón que te pasan al final de una cantidad de años por haber aprobado una cierta cantidad de asignaturas. Ya cada vez es más importante lo que tú eres capaz de hacer o lo que fuiste capaz de hacer mientras estudiabas. Si hiciste prácticas, cuáles fueron tus resultados, dónde se pueden ver, dónde se pueden revisar. La documentación del trabajo personal también va a ser muy importante y relevante. De hecho, ya las principales headhunters, que son estos buscadores de talento, se fijan en esos elementos. Aquellos que tienen estos portafolios o que tienen muy bien nutridos sus perfiles de LinkedIn, que en el fondo son más bien perfiles de formación, y para aquellos académicos, perfiles de ResearchGate, ¿cierto? Y en Academic, que en el fondo son elementos que permiten visibilizar el trabajo concreto que ha hecho un investigador, por ejemplo. Cada vez más van a ser más importantes estas adaptaciones y estas acreditaciones. Y aquí ya voy finalizando un poco el caso de lo que estamos haciendo en la Universidad de Playa Ancha. Nosotros estamos abordando estos desafíos con una estrategia institucional de competencias digitales, pero de carácter triestamental. Es decir, nos hacemos cargo de lo que está pasando con los académicos, nos hacemos cargo de lo que está pasando con los estudiantes, pero también nos hacemos cargo de qué pasa con los funcionarios académicos, o perdón, con los funcionarios no académicos. Porque es muy importante, o sea, hoy día la vinculación y la relación que podemos tener, establecer, y el crecimiento conjunto va a ser efectivamente que el tránsito de nuestra universidad hacia una transformación digital va a estar asociada a que todos podamos caminar a la vez. No que algunos queden rezagados por tener un rol distinto dentro del proceso formativo. Quizás no es directo, pero es completamente indirecto, y gracias a este estamento efectivamente los otros dos funcionan. Y si funcionan y crecen
en este desarrollo va a ser mucho más potente. Muchas veces se hablaba, por ejemplo, muy fuertemente desde el año 2015 en esta figura de los Smart City. Las Smart City eran un concepto bien interesante donde efectivamente los usuarios podían conocer temperaturas, espacios públicos, un montón de cosas, pero en ese momento no se pensaba en que lo primero que había que capacitar era a las personas, que las personas tenían que entender la lógica de este trabajo, tenían que entender la lógica del mundo digital, tenían que entender su lógica de la democracia digital, tenían que entender también la lógica de su rol como ciudadano digital. Y esos elementos son hoy día una apuesta importante en nuestra universidad. Los mecanismos de control que estamos realizando, estamos viendo validaciones de expertos, estamos también en un levantamiento de necesidades y deseos formativos que les comentaba, y muy fuertemente el tema de las encuestas de satisfacción. Algunos aspectos iniciales, bueno, acá hay varios elementos que luego en otra ocasión también les puedo compartir, que ya estamos llegando al final. Todo esto lo documentamos en un libro. Este libro está en la página de nuestra unidad. Les voy a dejar acá, les voy a dejar el link para que lo puedan chequear acá en el chat. No hay ningún problema. Y pueden descargar el libro y pueden ver las ponencias que se hicieron en ese lanzamiento y las personas que participaron. Ya hacia otra área, que también es parte de lo que yo desarrollo, que en el fondo es Competencia Digital Cero, que es una iniciativa de carácter, perdón, me fui muy adelante, iberoamericano, que plantea un poco el desarrollo de las competencias digitales de los profesores. Sobre todo aquellos que no han podido tener la oportunidad de abordar estas temáticas. Nosotros partimos el año 2020 trabajando en esta temática, pensando en que efectivamente estábamos en un clic, en una bisagra, ¿cierto? En un cambio de época de la figura Gutenberg, ¿cierto? A Zuckerberg. Pero el plan lo teníamos desde antes, lo teníamos desde el 2019, solo que tuvimos que hacer adaptaciones por la situación que sucedió. Y la misión de esto era integrar a docentes de Iberoamérica en una comunidad de práctica solidaria para reducir la brecha en el uso de tecnologías digitales en los espacios educativos. En estos espacios lo que vamos haciendo son formaciones internas, nos preparamos todos los que somos voluntarios y luego abrimos un espacio que la llamamos nosotros misiones, y ahí abrimos las puertas para que cualquier profesor pueda suscribir a la iniciativa y formarse junto con nosotros para sobrellevar esta carga que muchas veces tenemos muchos elementos, tenemos muchas alternativas, pero siempre nos falta el apoyo de un par. Nos falta el apoyo de ese que te da el dato, que te da la información precisa sobre lo que tú necesitas en tu problema. Eso no está en otro espacio, eso no está en la academia formal. Y eso es necesario desarrollar, así como está nuestra iniciativa, hay un montón de otras más. Pero desde la perspectiva de lo que yo puedo contar acá, es que efectivamente esto es un grupo de académicos que en el fondo ayuda a otros académicos. No tienen respaldo de una universidad, de un gobierno o de una empresa. Es el interés genuino de las personas por ayudar a otras personas. Y en este caso específico, de docentes que tienen manejo de tecnología, que quieren ayudar a aquellos que no la tienen. Por lo tanto, hay los conceptos que se atraviesan con esto, es la colaboración desinteresada, el aporte de nuevas ideas, el fomento del respeto, un compromiso libre en el cual la persona puede entrar en el momento que quiere y sale en el momento que quiera. Lo sustentable se hace en la validación que se genera al interior de la organización. Ser un influencer también del voluntariado digital es otro de los temas que también les favorece también a aquellos que participan en la iniciativa. Aquí hay una comienza, luego en otro momento hablaremos de eso, pero también hay elementos importantes que se están estableciendo. Y, por ejemplo, el blockchain en educación ya es una realidad. El blockchain está asociado, por ejemplo, a la criptomoneda, al Bitcoin, por ejemplo, se asocia mucho y muy directo, en el fondo, la transferencia de datos sin la intermediación de los bancos. Ese es como nace un poco el blockchain, pero hoy día el blockchain también es una realidad respecto de la certificación. Es decir, hay certificados que efectivamente hoy día se validan sin la necesidad de intermediarios, y si yo quiero validar ciertos elementos o cosas que yo he hecho en mi vida académica, lo puedo hacer a través de esta plataforma. Pero hoy día se están incorporando otros elementos, y que son los elementos que van más bien desde la perspectiva de lo informal. Eso que yo aprendí sin un proceso formativo tradicional, sino que yo me interesé en un tema y vi ciertos videos en YouTube y efectivamente los estoy relacionando. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los informáticos? Bueno, los informáticos se valían así. Ya no se valían con respecto de el título o el currículum de una institución educativa en particular, sino va más bien hacia el camino de qué es lo que yo he sido capaz de hacer. Acá, bueno, hay ciertas personas que participaron en esa
actividad. Y bueno, los resultados finales de esto fue que en general hoy día contamos con 125 docentes voluntarios de 15 países. Como les decía, partimos 200, hay otros que están haciendo otras actividades dentro de la misma iniciativa. Ya no son docentes, sino que están siendo investigadores del proceso. Y esto también es un elemento importante. Aquellos que son voluntarios, en esta figura se han tramitado más de 90 proposiciones nuevas, de nuevas incorporaciones, de nuevos talentos y también de nuevas propuestas formativas, y a más de 226 solicitudes en 13 países aproximadamente. Esta figura del acompañamiento es muy relevante porque en el fondo lo que hemos logrado hacer efectivamente es brindar no esa capacitación larga, no ese proceso, no, sino en el uno a uno, donde efectivamente se logran generar lazos. Y las comunidades de aprendizaje son eso. Y el aprendizaje cooperativo también es parte de ese proceso, y esa es la forma de abordar estas dificultades que hoy día se tienen a este respecto. Quisiera yo cerrar esta sesión, estimados y estimadas, disculpe, profesor Noel, si me pasé un poquitito en el tiempo, pero si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el mañana. Y eso es un elemento crucial al momento de pensar en incorporar innovaciones dentro de las instituciones, dentro de mi práctica docente, dentro de lo micro, dentro de lo que yo voy haciendo en el día a día, y dentro de lo que yo voy haciendo en el día a día puedo animar a aquellos que son mis pares, no solamente a nivel local, sino también estimular ese aprendizaje sin fronteras. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero seguir en contacto con ustedes más adelante. Muy generosa y muy rica tu aportación, Antonio. Nos da mucho gusto. El tiempo creo que fue bien aprovechado. Nos diste un panorama muy general de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer. Hablaste, sin decirlo así, de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, la colaboración, el ver el entorno, toda una serie de elementos que van un poquito más allá de lo que se hacen en las escuelas, ¿no? Donde el trabajo es aislado, es individual, hay competencia y ustedes ofrecen colaboración, intercambio, eh, voluntariado. Un gran pretexto para las acciones es decir, no tenemos recursos y ustedes no tienen una institución que los financie y sin embargo han hecho cosas muy interesantes. Así que voy a dejar esto para dar paso a alguna pregunta que nos hicieron, algunas preguntas que nos hicieron, pero queda pendiente muchas preguntas, Antonio, y muchas intervenciones tuyas. Muchas gracias. Paula Flores Aniceto Vargas, de la ESIME, Culhuacán. En la conferencia habló de los aprendizajes de los estudiantes como un desafío. En los escenarios en los que nos estamos desempeñando los docentes, creo que de todo el mundo. ¿Cómo evaluar de manera objetiva los aprendizajes de los estudiantes en estos escenarios en los que nos estamos desempeñando actualmente los docentes? Uy, es una súper buena pregunta. Yo creo que en este contexto lo principal es como comenzar a pensar, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que utilizamos mucho en la universidad, que es el paisaje de aprendizaje, donde efectivamente nosotros podemos colocar a los estudiantes en desafíos que no necesariamente sean al corto plazo. Yo creo que hoy día la evaluación tiende hacia el camino de lo formativo, tiende a organizarse en una mejor medida respecto de, por ejemplo, hemos recogido algunas experiencias que hemos estado analizando de Singapur, donde efectivamente, por ejemplo, la evaluación que conocemos nosotros como asociada o muy vinculada a la calificación, no está tan validada. De hecho, está más validada la figura formativa, es decir, en el fondo, esta corrección que se va haciendo constantemente hacia el estudiante, más que una evaluación particular. Nosotros suscribimos un poquitito a esa dinámica y es un poco en la forma en que lo vamos haciendo. También, a partir del que no terminé la idea anterior, el paisaje de aprendizaje nos permite visibilizar las inteligencias múltiples de los estudiantes. Muchas veces sin querer nosotros somos un poquito sesgados al proponer las actividades, al proponer las evaluaciones o los desafíos y retos. Pensamos desde nuestra habilidad. Entonces, lo que le pedimos o le exigimos al estudiante como prueba de su desempeño o como evidencia de su desempeño
es un elemento más bien que se asemeja a nuestras capacidades y no a las capacidades que puede tener él. Entonces, yo ahí les voy a dejar un enlace, voy a tratar de encontrarlo rápidamente, hacia este espacio. Ya, lo encontré justo, así que se los voy a dejar ahí para que lo puedan chequear. Es una herramienta súper interesante. Aquí hay es un artículo del blog de Genially, donde también participo con la comunidad, digamos, de embajadores. Pero está bien interesante porque nos plantea acá cómo podemos utilizar esta herramienta. Y esta herramienta está, la anterior no la tomé porque la búsqueda de Google no la alcanzó a tomar. La última es el blog. Ahí lo interesante es que se puede revisar la organización en tiempos, en estrategias y también en técnicas para poder resolver el tema de la evaluación en un escenario bastante más voluble, en el que debiésemos centrarnos en lo que esperamos que desarrolle el estudiante, en centrarnos en el desempeño esperado del estudiante para que sea un desempeño auténtico también y no presionar en la figura del tiempo. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes. Todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje y por lo tanto el vincularnos con la realidad y con las necesidades que tiene ese estudiante nos va a hacer obtener los mejores resultados de él. Entonces yo creo que en este escenario, más que recetas o cuestiones específicas, el tema está en colocarnos en una posición más empática, poder mejorar los tiempos en los cuales vamos a esperar los resultados de unos estudiantes. Algunos van a tenerlo en una semana, otros en 2 semanas, otros en 3, pero la idea es que en el fondo este proceso sea acompañado. Es cierto que debemos romper con ciertos paradigmas estructurales de las instituciones educativas, pero esto va a ir paso a paso incorporándose, y en la medida en que nosotros podamos ir colocando un poquitito de estos elementos, van a hacer también más interesante el trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta, que es buenísima y me podría extender muchísimo más, pero en virtud del tiempo y recoger las otras preguntas, les dejé ahí esos materiales para que ustedes también pudieran complementar lo que les estoy comentando. ¿Se ve la constancia? ¿Se alcanza? Ya se ve la imagen de... Bien. La Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la Investigación otorga la presente constancia al maestro Antonio González Grez por su participación como ponente en la conferencia magistral La disrupción tecnológica en educación y el perfil de competencias del docente. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un trabajo excelente. Esperamos continuidad en esto. Te felicitamos por esa labor que estás haciendo de manera voluntaria y dejamos paso para que en un futuro cercano tengamos más encuentros contigo y con tu grupo. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento a todos. Doctor Ángel, ¿quiere usted hacer algún comentario?